Muy bien, seguimos en nuestra mesa. Vamos a charlar con Federico Pastrana. Lo prometido es deuda. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, Fernando le preguntaba a Andrés Rodríguez el tema de los salarios estatales. Él decía, no es tan así la situación de la caída. ¿Qué se ve en los números? Porque ese sector es clave. El privado puede recuperar. Ahora, si toda esa masa sigue caída, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, los salarios públicos, pensá que en el peor momento, que fue diciembre, en donde la inflación se aceleró de 12 a 25% en un mes, Sí. los salarios privados cayeron 12%. Que fue el peor momento. Sí. Sí, los privados registrados cayeron 12%, ese fue el piso que tuvieron. Los públicos llegaron a caer 22%. Sí, llegaron a caer 22%. Entonces, ¿qué tenés? Tenés una diferencia muy importante Ahí entre... estamos viendo un gráfico de tu consultora, ¿no? Sí, pongan uno de líneas con una área ahí abajo. Estos son todos privados, así que no está justamente referido a esto. Bien. El punto más importante, si se quiere, es que vos tenés una diferencia muy grande entre lo que le pasa a los asalariados privados registrados, que es lo que en general miran casi todas las consultoras, respecto a lo que pasa en públicos. Y eso, en realidad, en los últimos años no venía pasando, no había tanta diferencia. Pero ahora las diferencias se amplifican mucho. Claro. Los salarios públicos cayeron muchísimo más y se recuperaron muchísimo menos. Ese es el proceso. Es un proceso vinculado básicamente a un ajuste fiscal que tiene como una de las patas del ajuste los gastos de funcionamiento, que son salarios. Pero el privado registrado, ¿hoy cómo está? ¿Se frenó la recuperación? Y el privado registrado, ¿qué le pasó? Le pasó un proceso que es bastante peculiar y que tiene que ver con la apuesta a la desinflación. Básicamente el gobierno lo que quiere es desinflar con todas las anclas que pueda, con todas las posibilidades que tienen las herramientas de política económica, en donde ahí está el gráfico que les decía, en donde ahí, por ejemplo, pueden ver en la línea azul son los ingresos, los salarios públicos. Sí. Fíjense que caen mucho más que la línea roja, que son los salarios privados, y que no crecen, ¿sí? No se recuperan. La línea roja se recupera y de repente se empieza a estancar alrededor de agosto, ¿sí? O sea, vos tuviste una recuperación que después se estancó. Ahora, ayer, Fernando, mostrabas vos el gráfico de venta de electrodomésticos. Sí. Y justo, viste, ¿te acuerdas que decíamos, che, es justo coincidente el crecimiento de las ventas de electrodomésticos crece hasta ahí y después se frena también? Por eso, lo que nosotros queremos es, vuelvan a poner si quieren el gráfico, Dale. ahí que tenés, ¿qué graficamos nosotros? En el área tenés el ingreso total de los hogares, ¿sí? Una estimación que hacemos propia. El rojo es el privado registrado. El rojo es el privado registrado, son 6 millones de personas, los salarios públicos son 3 millones de personas, ¿sí? Y después, ¿qué tenemos? Tenemos a los jubilados, que es la línea amarilla, que fíjense que cayó más, llegó a caer más que los salarios públicos. Y los privados. Y se recuperaron, ¿sí? Eso es ¿qué tiene ahí adentro? Tiene una dinámica diferencial entre los medios altos, que se recuperaron mucho, sí, y la jubilación mínima, que se recuperó mucho menos. Y fíjense la verde, que es lo interesante, y que en general no aparece por ningún lado, y es una especie de cuco que aparece ahí, de confusión generalizada, que son los programas sociales. Los programas sociales están en una caída de 20 puntos y no levantan nunca. O sea, lo que el gobierno dice es, nosotros no hay lío con los pobres, pues le damos plata a los pobres. Ahí no se ve... No pasa eso. Efectivamente, lo que está pasando es que la asignación universal por hijo se duplicó, ¿sí? Creció mucho en términos reales, pero el resto de los programas sociales no. Entre ellos la tarjeta alimentaria, Sí, que pero no igual, siguió pero, eso. a ver, hay una y cosa- déjame decirte sí. esto, la asignación universal por hijo es el 15% de los programas sociales, Sí. del gasto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si vos ajustás todo el resto y lo ajustás mucho más violentamente, por más que dupliques el 15%, todo el resto se va. Pero lo que pasa es que igual hay un abajo. tema, hay una cuestión de netamente lógica, es si a los sectores medios le va mal, es imposible que a los pobres le vaya bien. O sea, sería un caso de estudio. Es un caso de estudio este gobierno. ¿Por qué? Por varias cosas. A ver. Varias cosas. Lo primero es que efectivamente hay una cuestión histórica, que es que nunca se hizo un ajuste fiscal tan grande bajo democracias. Sí. En Argentina no pasó eso. La primera vez Y que en el pasó una mundo cosa así. tampoco. Bueno, No, capaz bajo que democracias. Bajo democracias. Bajo democracias. Sí, si vos vas al Perú de Fujimori, que es una democracia restringida, tenés unos ajustes que ni siquiera no te querés acercar a esos niveles. mira. No te querés acercar a esos niveles. Entonces ahí tenés una peculiariedad. La otra peculiaridad es, este programa arrancó de una forma anunciando una especie de dolarización y empezó a virar y tuviste que parecía que no iba a un ancla cambiaria porque iba a cambiar la moneda y de repente estableció una ancla cambiaria y empieza a bajar la inflación. Y es un programa que tiene un tinte libertario, ¿no? De mucho liberalismo, pero mantiene el control de capitales. Eso también es una característica bastante peculiar, ¿sí? ¿Y qué hace qué? Bueno, hace, entre otras cosas, que nosotros los economistas lo llamamos los canales de transmisión de los shocks externos, es decir, devalúa Brasil, vos tenés cepo, entonces la salida de capitales no es tan violenta, no te pega sobre el oficial, entonces tenés muchos mecanismos para poder protegerlo. Eso hace a que vos tengas ciertas ventajas que te da el control de capitales o el cepo,
con desventajas, ¿no? Las desventajas típicas es que no puedes aprovechar los flujos de capitales de los fondos internacionales, que fueron lo que explicaron Porque no pueden muchos procesos, como la tablita, como la convertibilidad, como el plan real, como muchos de los programas que en general se usaron para estabilizar que sí pasó cuando Macri abrió el cepo en el. Que sí pasó cuando. 16. Exactamente. Y duró un tiempito y después. Adelante. Entonces, ¿qué es una de las cosas que uno entiende? Bueno, un proceso de aprendizaje, ojo con sacar el cepo, ojo con sacarlo rápido, ojo cuáles son las condiciones. Sí, dale, Fernando. Recién Andrés Rodríguez decía, acá puede pasar cualquier situación y esta estabilidad que estamos viendo puede terminarse un día para el otro. ¿Lo ves tan fácil que se caiga esta estabilidad que se está construyendo? Mira, para mí, lo primero que a mí me gusta es diferenciar entre que la inflación baje y que haya estabilidad. No es lo mismo. No es lo mismo un proceso de estabilización en donde la inflación se baja y se elimina definitivamente, que es lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos viviendo un proceso en donde se empieza a estabilizar la economía. ¿Qué significa? Que los niveles de volatilidad, los niveles que tenías de crecimiento y caída rápido de muchos de los factores, como por ejemplo los ingresos, como por ejemplo la actividad económica, eso empieza a frenarse, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, yo puedo empezar a estimar lo que va a pasar de acá a 3 meses. Pero, por ejemplo, yo analizo las paritarias y las sigo todo el tiempo, sí. Hay muy pocos gremios. De los 20 gremios que analizamos, sí. 2, 3 tienen paritarias más allá de los 3 meses. ¿Sí? O sea, nadie puede prever 3 meses. Es lo que dice Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez te dice, bueno, mira, ahí estamos negociando. Camioneros tiene conflicto ahora porque está queriendo negociar a 3 meses, con lo cual los tiempos de previsión todavía no se estimaron, no se estiraron mucho. Para un cachito, porque vos hablabas muy rápido y yo te freno para que la gente entienda. Todo lo que decís está bien, pero no te estoy criticando eso. No, y también me puede criticar. Vos decís algo que es central, que es una cosa que la inflación baje de manera sostenida y otra lo que estamos viendo ahora. Sí. Yo lo que digo vos lo que decís es, esto no es una ficción, pero sí está medio sostenida con hilitos. No, yo lo que digo es que los procesos de estabilización... A ver, ¿por qué los planes de estabilización fallan? No lo sé. Bueno, los planes de estabilización fallan por muchas cosas, pero uno es porque creen que ya estabilizaron la economía y no la terminan de estabilizar. Ajá. Por ejemplo, a ver, si vos le preguntás a un montón de consultores de la City si hay que sacar el cepo, te dicen, no, obvio. Hoy escuchaba una entrevista y decía, no, pero ¿cómo no van a sacar el cepo? Pero por supuesto que van a sacar el cepo. ¿Qué hace el gobierno? No saca el cepo. Y no, porque sabe que no puede. Entonces, ¿cómo es? Che, ¿qué pasa que estabilizaste, que juntaste un montón de dólares y no sacas el cepo? No, flaco, yo todavía no estabilicé. No solo eso, sino que le estás pidiendo al fondo que te dé más plata. No tengo las condiciones para estabilizar. Y está bien en ese sentido. Obviamente que está bien. Está bien, por supuesto. Los tipos son más cautos que muchas miradas que dicen... Está bien, pero el gobierno dice, ya se estabilizó, no es que dice estamos en camino. Pues por eso. Entonces, si ya se estabilizó, sacan el cepo, Leandro. Sí. Entonces no estabilizaron. Entonces, los tipos saben que no estabilizaron. Los tipos saben que la pobreza no está bajando a la velocidad que... Los tipos saben que los salarios reales están creciendo. Lo saben. Ahora, una cosa es saberlo, otra cosa es agarrar los mejores datos que puedes. A ver, Caputo sabe que el indicador de salario en dólares no es el indicador de bienestar. Lo sabe. No puede ser que lo sabe ahora. Lo sabe. Ahora, eso no implica que no hagan un tuit diciendo que los salarios están creciendo, que el salario en dólares. Agarrás el mejor indicador que te da, lo publicás y tratás de influenciar. Está bien, pero no podemos estar en una discusión no puede ser que el presidente, que es economista, diga que los salarios en dólares se triplicaron. No es serio. O sea, no es seria. El presidente dice, pero es de locos. Porque aparte es un argumento que un estudiante... Ni de economía. Un tipo que estudia en la secundaria ya te dice, esto está mal. Entonces lo que digo es, hay una construcción sobre un montón de cosas. Perdón, Fer, te interrumpí. No, porque la idea era preguntar, vos decís, no hay estabilidad. No, yo creo que no hay estabilidad. Yo digo que se está construyendo. Se está construyendo la estabilidad. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Que el gobierno termine de bajar la inflación. Una inflación de 2.7% es alta, no en términos internacionales, en términos históricos es una inflación alta, ¿sí? Eso no implica que no haya bajado muy rápido, ¿sí? Es decir, la inflación bajó muy rápido pero sigue siendo alta, es decir, hay ciertos riesgos de reversión, como por ejemplo, que puede pasar que esto que devalúa, que el gobierno se apresure en salir de cepo, entonces puede revertir la situación y ahí se enquilomba. Y al mismo tiempo lo otro, que por ahí querés entrar en ese tema, que es, ojo que parte de la estabilidad y la junta de dólares se hace en un esquema cambiario que tiene incertidumbre, no porque no salieron del cepo, sino porque no se sabe muy bien cuál es el esquema cambiario que va a haber dentro de 3 meses, y al mismo tiempo que está basado sobre un carry trade que hace un tiempo era muy grande y que tiene un sendero en donde decís, bueno,
mirá, vinieron los dólares de blanqueo, eso me permitió aumentar el crédito en dólares, eso me permitió juntar reservas. Bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? Se va a poder sostener esta situación y todos sabemos que todos los procesos de acumulación de reservas basados en la cuenta capital son inestables. Y ahí hay un tema. La inflación. Vos te referiste a distintos factores que están actuando. ¿No hay una relación entre la recuperación de ingresos de los trabajadores y del conjunto de la sociedad y la inflación? Sí, hay una relación que justamente es una de las cosas que justamente decía Leandro, che, esto es común, esto es común. Bueno, yo te digo cómo es el cuento común y qué es lo que están esperando todos y que muchos hasta fuerzan, si se quiere, las hipótesis para... Veo que a los economistas nos encanta hacer eso. Estudiamos una cosa, queremos que nosotros decíamos a la facultad, che, mirá, yo no quiero estudiar una carrera en donde lo que hago es adaptar la realidad a lo que yo pienso. Yo quiero que me enseñen una carrera en donde yo pueda entender lo que está pasando y adaptar la teoría a la realidad. No es un planteo histórico. Bueno, sigue habiendo muchas veces muchos planteos de economistas que dicen, bueno, mira, yo lo que quiero hacer es, bueno, no, mira, lo que está pasando yo te explico. Mira, están apreciando el tipo de cambio, las apreciaciones bajan la desinflación. Si efectivamente puede sostener la cambiaria, hay una desinflación, baja la inflación, tarde o temprano la inflación va a converger al crawling peg, el crawling peg va a ir al 1 dentro de un tiempo, entonces la inflación va a ir al 1 y eso obviamente que es expansivo y aumenta los salarios reales y baja la pobreza. Che, pero no está pasando eso. Y está bajando la inflación. Che, y los salarios reales hace 3 meses que no se mueven. ¿Están ahí? No, pero los salarios crecen. Vos quédate tranquilo que van a crecer. Bueno, mira, che, yo estoy viendo que no pasa. Bueno, a ver. Entonces, hay algunas cosas que no se corresponden con lo que suele pasar. Por favor, el gráfico de Federico del tema supermercados, porque en la última semana y media hemos tenido algunas discusiones. Algunas, en el caso mío, se han hecho medio públicas con el tema de la FER con Sicarelli, esta historia de la discusión sobre si la economía rebota o no rebota. Esta semana se vieron datos de que por lo menos el argumento es para dudar, no sé si está recuperando o no, pero quiero centrarme en el tema supermercados, porque además esta semana salieron datos del INDEC, ayer más precisamente, de venta de supermercados. Son datos viejos, pues son de septiembre, pero tenés caídas interanuales e intermensuales en supermercados, en mayoristas e incluso en shopping. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Y qué dice el gráfico este de ustedes? El gráfico es bastante elocuente. Básicamente no hay recuperación. Eso es lo que muestra el gráfico. El gráfico dice, bueno, cae, obviamente, que vos ves un pico ahí. El pico es preeleccionario. ¿Sí? Ahí estamos, para el que no lo ve medio chicato, es septiembre del 23. Exacto. Donde hace el pico. Sí, bien. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la economía se empezó a contraer, se aceleró la inflación, la aceleración de la inflación obviamente hizo pomada el consumo. Después viene la devaluación con la aceleración de la inflación y el indicador cae. Lo que es interesante del gráfico es, che, mirá, así como veíamos que los indicadores de ingresos y sobre todo de los salarios registrados privados tenían una recuperación de las jubilaciones medias y altas que recuperaban, mirás el indicador de supermercado y te dice, che, no recupero. Si mostrás, si agarrás los datos de la industria, te dan que recuperan. ¿Sí? En los últimos meses hubo 3 meses seguidos de recuperación. Agarras el dato de la industria, de la construcción, y en 5 de los últimos 6 meses te da que recupera. Con lo cual decís, che, acá empieza a recuperarse. Ahora agarrás el EMAE y no tenés esa regularidad. Sí. Agarrás supermercados y no tenés esa regularidad. ¿Qué explica eso? Nosotros creemos, desde la consultora, que hay 2 procesos. Primero, que hay heterogeneidad sectorial. Sí, claro. Eso es clarísimo. Eso es innegable. Hay heterogeneidad sectorial. El gobierno no dentro de los sectores también. El gobierno lo que dice es, hay una recuperación consistente. Eso no es lo que se ve. Sí, claro. No, bueno, por eso yo te digo, se ve heterogéneo. Lo que nosotros vemos es que es tan innegable la recuperación como su heterogeneidad. Muy bien. Es decir, son las 2 cosas. Están pasando las 2 cosas. Con lo cual, así como digo yo, en general, ojo con los indicadores de ingresos, porque si agarras promedios, te comés que hay un aumento de la desigualdad, acá pasa lo mismo. Hay heterogeneidad sectorial, si vos agarras el promedio de la producción, te estás comiendo que en el medio hay algunos que están perdiendo mucho y otros que están ganando mucho. Ese es un primer factor. Y lo segundo, que para mí es central y que tiene que ver con el gráfico que mirabas hace un ratito, es que el consumo depende mucho de los ingresos. Sí. ¿Sí? ¿Y de qué otra cosa más? Y ahí aparece una novedad, que hay un gráfico de barras. El crédito. El crédito empieza a aparecer como una novedad. ¿Sí? Una novedad que en general está en los programas de estabilización. Que cuando baja la inflación, una de las cosas que hace es recuperarse el crédito. Efectivamente, sobre todo en una economía tan desmonetizada y con tan bajo crédito. ¿Eso qué hace? Bueno, típicamente, y lo aprendimos mucho en la crisis del 2008 y 2009 en Estados Unidos, es que el crédito puede desvincular los ingresos de la demanda. Es decir, puede haber más demanda de bienes con ingresos estancados. Eso es lo que pasaba en la economía de los 2000 en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ves acá? Bueno, acá ves que las barras, la parte de las barras más arriba, más azul,
Esa es la importancia del crédito. Y cuando veías que el crédito era una partecita muy chiquita, en los últimos meses empezó a ser más grande. Es decir, puede aumentar el crédito y puede eso compensar el estancamiento de los salarios. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede estar pasando que efectivamente si el crédito sigue avanzando a lo largo de los meses, eso puede compensar el estancamiento de los ingresos. Sí, ahora, el crecimiento de los créditos, ¿no lo pone en un brete a la visión monetarista del gobierno? No entiendo. El crédito es una forma de emitir moneda y frente a un gobierno que ha hecho de la emisión monetaria la única causa de la inflación, es como que el crédito le va a complicar la política de emisión monetaria. No, porque es muy técnico. Aumenta la demanda de dinero sin que aumente la emisión. No, para mí el problema que tiene es un quilombo, explicar eso es complicado, pero básicamente lo que dice el gobierno y que es un poco lo que está pasando es que cuando baja la inflación la gente demanda más dinero, demanda más crédito y puede aumentar la demanda de dinero sin que aumente la emisión. Sí, pero a ver, Federico, ahí hay un tema que es... Ahí no hay una contradicción. ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto aumentaron los bienes durables? ¿En qué sentido? En precio. Vos decís, bueno, el crédito, está bien. Ahora vos agarrás, ponele y comprás, no sé, un aire acondicionado. Sí. Ayer él decía que la venta de ventiladores había crecido 80% y la de aire acondicionado 13%. Sí. Debe estar un palo y medio, un palo, un aire acondicionado barato, sí. 1 millón de pesos. Sí. Es decir, vos vas al crédito. Sí. Suponete que lo tomás en 12. Tenés que pagar 100 lucas por mes. Y con los sueldos que hay, ¿cómo haces? O sea, en un momento vas a entrar en una bola, porque no es que vos estás en un esquema virtuoso donde vos tomás crédito y decís, bueno, total lo puedo pagar. Es una exigencia el crédito, ¿no? El crédito puede estar en 12 cuotas. Ahora, para tu sueldo es una exigencia. O sea, te puede salvar para comprar algo. Ahora, vos entras en una rueda donde ¿quién paga después? O sea, ¿vos crees que los bancos prestarían a alguien que no va a devolver el crédito? No digo que prestarían. Lo que digo es, sí. ¿A vos te parece que un sueldo... ¿Cuánto es el sueldo promedio? Yo lo que digo... Necesitas 1.100.000 en la Argentina para no ser pobre. Vos decís que un tipo que gana... Suponete, tomemos el mejor escenario, gana 1.200.000 pesos. ¿Puede tomar un crédito para comprar un aire acondicionado a 1,5 palos? Eso es lo que digo, ¿eh? Yo lo que digo es que depende de las características del crédito y lo que digo es que los bancos suelen ser muy renuentes a prestarles a gente que no puede devolver los créditos. Es decir, el negocio de un banco... Ah, vos decís no te lo dan. Claro, no te lo dan. El negocio del banco, ¿cuál es? Tenerte de deudor y que vos vayas devolviendo el crédito. Y si te retrasas un poco no pasa nada. Por eso la tarjeta tiene límite. Y por eso también lo que uno cree es que el crédito tiene que va de la mano del crecimiento de la economía. Está buena. Es decir, si vos crecen los ingresos, crece el crédito. Pero pero te pongo otro ejemplo. Vos vas a la casa, por ejemplo... hay negocios, como por ejemplo Casa de Deporte, que tienen crédito personal propio del coso. Sí, claro. O sea, vos ves gente que... Vos vas a comer un pantalón y hay gente que está diciendo, che, contando los mangos adelante tuyo para pagar un crédito de una zapatilla. Sí. Bueno, por eso de zapatilla, pero no hay aire acondicionado. Al tipo ese no le prestan aire acondicionado. Fíjate, vas a la Casa de Deporte y te dicen, compré el crédito, comprate una zapatilla solo con el DNI. Sí. Perfecto. Che, me quiero comprar 3 aire acondicionados solo con el DNI. No, flaco, qué tristeza. Vos no te presto 3 aire. Te presto una zapatilla. Ahora, te pregunto una cosa. Hoy estaba viendo, porque hay una discusión también sobre el tema INDEC. ¿Y sabés qué hacen los tipos? Sí. Eso es larguísimo. No me imagino que no les interesa mucho. ¿Qué hacen los tipos? Te tienen precalificado. Entonces agarran y te dicen, dame el DNI. Agarran el DNI, se dan vuelta, te buscan en una base de datos y dicen, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, este no, chau. Y te dicen, uy, disculpame, no funciona el sistema y te vas. Lo que pasó ahí es que te rechazaron. Quería ir al tema tarifas, porque vos estás mucho también con este tema. Hoy se anunció que colegios privados en marzo, es decir, en la primera parte del año que viene, van a subir 6%. Aguas en diciembre va a subir 3%. Y telefonía móvil desde el 1 de enero del 25 va a subir hasta 3,6%. Entonces yo agarré estos números y dije, pero... ¿qué pasa acá, digamos? El gobierno dice que la inflación es del 2 y que va a ir a la baja. ¿Por qué aumentan estos segmentos 2 o 3 veces de la inflación? Hay distintas explicaciones, hay que ver caso a caso qué es lo que puede pasar y qué es lo que pasa muchas veces. Es que hay meses que no aumentan, abancan y aumentan después. Eso es una de las explicaciones. ¿Sí? Sí, bueno. Es decir, que te aumentan 3 puntos porque no aumentaron en los meses anteriores. Los otros son obviamente retrasos y... básicamente lo que pasa en una economía que no terminó de bajar la inflación es que los cambios de precios relativos, es decir, que unos aumentan más que otros, no terminó. Hay algunos que aumentan por debajo y unos que aumentan por arriba. Sí. Justamente, y ese es el quilombo. Lo que pasa es que ¿cuál es el volumen de precio? Mirá lo que pide Hugo Moyano, el conflicto que empezó a haber un conflicto de camioneros, pide 5 puntos. Sí. 5 puntos le pide. Y bueno, ¿sabés cómo negociaron? Negociaron 4, 4, 3. 3 es el último aumento. Y piden 5. ¿Qué está diciendo?
recuperemos un poco lo que perdimos. Porque Bueno. yo perdí. Che, me dejá recuperar y el gobierno le dice, no, maestro, no es el momento de recuperar. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Es, che, los salarios no pueden crecer por encima de la inflación, porque si crece por encima de la inflación no puedo seguir bajando la inflación. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Está poniendo por delante el objetivo desinflacionario, bajemos todo lo que podamos, ancla cambiaria todo lo que podamos y la recuperación de ingresos que espere. Pero eso es una economía con un auto, como digo yo, es un auto andando en segunda a 20 kilómetros. Ese es el auto. Cuando el auto acelera, ¿qué pasa? Yo creo que ya, Leandro, está bastante claro que eso es. Ah, bueno, ese ¿Qué es significa? Que la prioridad de la desinflación hoy está colisionando bastante con la recuperación de ingresos. Y ¿sí? con la recuperación económica. Y por lo tanto con la recuperación del consumo y en parte con la recuperación económica. ¿Por qué te digo en parte? Y porque si una parte de la recuperación económica son los sectores dinámicos, que les importa 3 carajos los salarios, y las jubilaciones y los programas sociales, si el crédito sigue repuntando y sigue ocupando el lugar, bueno, eso puede estirar durante un tiempo. ¿Es un modelo para cuánta gente? Es un modelo que consolida una desigualdad mayor que la que había antes. Ese es el modelo. Vos sabés que el otro día, yo lo cuento siempre porque me parece un ejemplo interesante, en un móvil del Noticiero Central, justo había salido el índice de inflación. Y le preguntaban a la gente si sentía... Bueno, la gente obviamente dice, no lo siento, porque me sale cara las tarifas. En la calle yo no encuentro a nadie que diga lo que el gobierno dice que pasa, que es que le reconocen la inflación y qué es lo que dicen las encuestas. Pero este señor decía algo interesante, que es, vos sentís la desinflación, le dijeron, mira, me sirve para ordenarme en la miseria, dijo el tipo. Es decir, uno lo escuchaba y decía, bueno, no estás tan loco como estabas el año pasado y no te alcanza la guita. Esas dos cosas. Está bien la descripción. Es una descripción lógica de un aumento de la pobreza y una baja de la inflación. ¿Qué hace la baja de la inflación? Una de las cosas que hace la baja de la inflación es que, sobre todo en un sendero de que sigue bajando o que se consolida en ese nivel bajo de la inflación, es que se tiene que consolidar la distribución del ingreso. Es decir, no te puedes mover mucho para arriba y para abajo. Y lo otro que hace es que cuando baja la inflación, vos te das cuenta con claridad dónde estás parado. ¿Dónde estás parado? Yo explico todas las veces que me preguntan el tema y repregunto. Y digo, vos por ahí en diciembre no sabías si las cosas estaban caras o baratas. Sí. Pero ahora una tortilla de 25 lucas, ya sabés que es cara. No tenés mucha duda de que es cara y que te están choreando. Che, es muy cara la tortilla de 25 lucas. Entonces voy a decir, uy, ¿qué pasó acá? Y mirá, se estabilizó la inflación. Che, entonces voy a un restaurante y me quieren cobrar 25 lucas la tortilla y digo, no sé si, ¿cuánto puedo bancar restaurantes, pagar restaurantes que me cobran 25 lucas de tortilla? Si el plato, uy, mirá, la cena me termina siendo 45 lucas. No, bueno, esto no. Entonces, esa situación que hace, consolida la distribución de ingresos y al mismo tiempo clarifica. Entonces el tipo te dice, mirá, yo ya tengo claridad de que no voy a llegar a fin de mes. Yo tengo que hacer esto, para llegar a fin de mes. Esta es mi situación y ahí empieza otro partido. Justamente lo que yo creo es que el gobierno el año que viene va a tener otro partido. Que es que en el caso de que le salga bien lo que está haciendo, es decir, que pueda sostener el ancla cambiaria, la pregunta de Fer, che, ¿se puede sostener el ancla cambiaria o no? Supongamos que sí, en caso de que se pueda sostener el ancla cambiaria, el partido es, che, quédense todos quietos, no aumenten mucho porque yo necesito consolidar el superávit fiscal, llegar ordenadito, tranquilo, que no crezcan mucho y que no se me descontrole la situación. A ver, pero ¿cuánto tiempo podés sostener el pinchar los salarios, ergo el consumo, para que el número de inflación te cierre? Porque de alguna manera lo que vos estamos pagando, si esto es así, es una campaña, estamos pagando la campaña del número de inflación. Estás pagando los costos de la estabilización y la sociedad tiene que decidir si quiere pagar esos costos más o menos. Si la discusión de los costos de la estabilización sigue ausente, lo va a seguir pagando. Si no hay nadie que les diga que es mucho o poco. No hay nadie que les diga, che, es mucho esto que pagaste. Mirá, en realidad tendríamos que haber hecho esto, tendría que haber hecho. Y... La CGT, La oposición, el Congreso. Yo soy un simple consultor, pero básicamente te estoy describiendo una situación en donde hay una discusión ausente, que es la discusión de la estabilización, y que básicamente ningún sector político, sea sindicato, cámara, partido político, está diciendo, mirá, che, estos costos de estabilización son muy altos. No, esto no puede, la sociedad no puede pagar estos costos de estabilización. Tendría que haber sido menos, tendría que haber sido así, esto, lo otro. Ahora, ¿vos clarificar a la sentís que sociedad qué es lo que tendría que haber pasado. Me parece que ahí hay una ausencia y por lo tanto, ante una ausencia lo llena ¿quién? Bueno, siempre el gobierno, pero sobre todo un relato que la sociedad hoy pareciera estar diciendo, bueno, y no solo la sociedad, sino me parece que parte de la política y los actores están diciendo, bueno, y al final era así.
No queda otra. Hay una creencia de que parte de la oposición deja hacer esto porque estaba convencida de que había que hacerlo. Entre ellos, uno escucha la declaración de Rubinstein, quien fuera viceministro de Massa, diciendo, bueno, están haciendo lo que había que hacer. Está toda la oposición que no logra juntar votos ni para frenar un DNU para la reestructuración de la deuda. ¿Vos ves eso? ¿Vos ves que la oposición cree que esto había que hacerlo? Yo creo que esas declaraciones, ese tipo de declaraciones lo que hacen es convalidar justamente este vacío que hay en la discusión, en donde pareciera que cualquier plan de estabilización, sea más o menos recesivo, sea más o menos regresivo, era lo que había que hacer. Y esto es porque la sociedad lo valida. Es decir, para la sociedad era más importante la estabilidad de precios que la... yo no creo que la sociedad... O sea, esas cosas a mí me generan cierta como... ¿viste? No me convence mucho que la idea de que la sociedad quiere una cosa u otra, porque la sociedad es muy heterogénea, se mueve todo el tiempo, las opiniones se mueven. Yo lo que sí veo es que, y lo que vemos en la consultora con mucha claridad es, che, mirá, acá hay un vacío en una discusión, la discusión sobre la inflación tuvo un vacío grande y hay un vacío respecto sobre los programas alternativos que se podían haber establecido, y una de las cosas más claras al respecto es ese tipo de declaraciones en donde aparece, bueno, mirá, sí, era más o menos parecido. Ahora, si era más o menos parecido, ¿por qué no hicieron algo más o menos parecido un año antes? ¿Por qué el tema de la inflación no lo abarcaron antes? ¿Y por qué hicieron lo que hicieron? Ahí hay una cosa muy confusa que no termina de estar claro. Yo creo que una parte de la política, la sociedad, la opinión pública, lo capta. A ver, pero ¿es posible que el incendio, la oposición o otros actores políticos estén esperando que el incendio se apague solo? Porque de alguna manera decir, bueno, dejá que esto se incendie, no quemo a nadie en el discurso, en el trayecto no quemo a nadie diciendo nada, dejar que se incendie, cuando se empiezan a enterrar, asomamos la cara y decimos, bueno, tenemos una idea, pero es otro experimento más, de alguna manera. Está haciendo el experimento el presidente y la oposición estaría armando su propio experimento. El silencio en términos de programa económico, en términos de futuro, lo que hace es convalidar el único que habla de futuro, que es el gobierno. Hoy el gobierno es el único que habla de futuro. Y si hay un silencio del otro lado, no hay mucha vuelta. Ellos son los que hablan de futuro. Le plantean un relato de futuro a la sociedad y eso es un problema porque, bueno, son los únicos que hay y, bueno, entonces, ¿cómo no lo va a convalidar la sociedad si es lo que escucha, es lo que está dando vuelta? A mí me parece que hay un tema más profundo en términos de diagnóstico, del problema económico, de la importancia de la inflación y de la importancia de la desinflación, de las posibilidades que había para hacer política económica, y me parece que es una discusión que probablemente hasta vuelva, diría, el año que viene o a lo largo del tiempo. Me parece que es algo que todavía no está digerido, ¿sí? Pero sí hubo un tema que el silencio convalida. De hecho, escribimos una nota hace unos meses explicando cuáles eran los ejes de la estabilización y cuáles eran los problemas que nosotros veíamos, ¿no? Federico, gracias. Muchas gracias por la invitación, como siempre.